Bueno, muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando este material del ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. Saludamos también y damos las gracias a las personas que como siempre comparten y difunden este material, estas enseñanzas. También a las personas que reaccionan para de esta manera poder llegar de una mejor forma a la humanidad, llegar a todas aquellas personas que estén buscando las herramientas y las enseñanzas para poder lograr un cambio y una transformación dentro de sí mismos. Saludamos también y damos las gracias a los diferentes administradores de los diferentes grupos a los cuales llega este material por aceptar estas conferencias. Para de esta manera pues poder llegar y difundir este conocimiento a toda la humanidad, a todos aquellos personas que lo estén buscando. El día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 33 de la fase A, que es la ley de octavas y la ley de entropía. Esta es una conferencia muy interesante ya que vamos a conocer estas dos leyes, que son dos de las 48 leyes que nos rigen en esta tercera dimensión. Vamos a ver de qué consisten, cómo trabajan, cómo se desarrollan y cómo las vamos a poder utilizar nosotros para lograr nuestro propósito de la autorrealización íntima del ser. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que vaya surgiendo sobre el tema, sobre la conferencia, nos pueden ir dejando en el cajón de comentarios. También nos pueden escribir al WhatsApp. Siempre está el enlace en la descripción del video. Ahí nos pueden escribir. Estamos atentos a resolver sus dudas, inquietudes. Y también se les enviará el material correspondiente a cada una de las conferencias. Entonces vamos a dar inicio con este importante tema del día de hoy. Vamos a iniciar hablando de lo que es la ley de octavas. Vamos a ver en qué consisten estas dos leyes, cómo nos rigen y cómo poderlas vencer. Cómo vamos a vencer la ley de la entropía y cómo utilizar a nuestro favor la ley de octavas para lograr nuestro propósito de autorrealizarnos en una sola existencia, ya que ese es nuestro verdadero propósito. La autorrealización, la liberación de la conciencia se debe lograr en una sola existencia, en esta existencia en la que nos encontramos actualmente trabajando. Debemos comprender esto. Ahora, veremos que la ley de octavas pues, nos enseña a ascender. También nos va a mostrar en dónde nos estancamos, por qué y cómo vamos a seguir ascendiendo hasta llegar a nuestra meta final. Vamos a ver pues cómo funcionan estas leyes de la fuerza. La ley de octavas recibe diferentes nombres. La ley de octavas, la ley de la corriente de la vida, la corriente del sonido. Esta es la ley de la fuerza. Esta ley va en orden ascendente, es la que nos va a permitir subir, pero debemos aprender a utilizarla correctamente. Veíamos que también se le llama la corriente del sonido. Vamos a ver que todo en el universo está quedado en favor pues a la ley del 7. ¿Sí? Entonces vemos cómo también las notas musicales están relacionadas con nosotros mismos, con la misma creación, ¿sí? Entonces vemos que cada uno de nuestros cuerpos, cada uno de nuestros centros, vibran con una nota específica. Es decir, nuestro cuerpo físico vibra con la nota musical Do, está relacionado con la nota musical Do. El cuerpo vital con la nota musical Re, y así consecutivamente. Y vemos que nosotros somos el microcosmos, hombre. Somos la réplica del universo. Y así, de igual manera, esto sucede en el universo. Ahora, esto también nos permite ver, vamos a verlo, de que para subir de un Do superior, de un Do inferior a un Do superior, se necesita una octava. Ya lo vamos a ver.
Entonces, como venimos viendo, recibe diferentes nombres, la ley de octavas o la corriente del sonido o la corriente de la vida. Es la misma ley. Ahora, veamos, observemos. Observamos acá un do inferior. Acá lo vemos. Y acá vemos un do superior. Pero vemos que acá hay una escala completa para nosotros poder ascender de un do superior, de un do inferior a un do superior. Y vamos a verlo, posteriormente vamos a verlo, cómo o de qué manera está relacionada esta ley, ¿sí?, con nuestra vida, con todas las labores de nuestra vida, con el mismo trabajo interior, pero también de igual manera con las cosas del mundo exterior. Podríamos verlo, por ejemplo, iniciando nuestro trabajo por la liberación de la conciencia, por la transformación interior. Digamos, nos encontramos en un estado psicológico de ira, pero queremos empezar a transformar esa situación, queremos empezar a eliminar ese defecto psicológico. Entonces necesitamos ascender, necesitamos un trabajo sobre nosotros mismos, un trabajo psicológico, un trabajo de meditación, de estudio del defecto psicológico, de negarnos durante el día. Entonces vamos a iniciar el trabajo y vamos a ver que necesitamos empezar a ascender para pasar de ese estado psicológico del que nos encontrábamos a un estado psicológico superior. Pero necesitamos subir una escala y así progresivamente, ¿sí? También pues vamos a ver cómo esta escala, esta ley de octavas tiene relación con todo el trabajo que tenemos que hacer, con todo el trabajo de la autorrealización. Entonces, a esta escala se le llama también, le llamaremos la corriente de la vida. Y realmente todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, estamos directamente involucrados y a la vez sometidos por esta ley. Como veníamos viendo, pues son 2 de las 48 leyes que nos rigen en esta tercera dimensión. Ahora veamos. Cuando nosotros empezamos a cantar una escala musical, vamos a notar lo siguiente. Vamos a notar que hay ciertas pausas. Entonces iniciamos por el do. Do, re, mi. Pero para pasar del mi al fa hay una pausa. Hay una pausa para pasar del mi al fa. Ya vamos a ir profundizando en este aspecto. Ahora, para pasar del fa, para seguir ascendiendo, vemos una segunda parte de la escala. Fa, sol, la. Y en el la, entre la y si, hay una segunda pausa. Necesitamos vencerla, va a haber un tercer choque. Y ahora, pasando a la nota si, vemos que el si está independiente y encontraremos la tercera pausa. Vemos de si para pasar al do superior. Vemos que ahí hay una pausa. Ya vamos a profundizar en esto, en este aspecto. Entonces, acá ahora lo vemos de manera general. Vamos a ver todo este proceso. Como les decía, vamos a ver cómo esta corriente del sonido, esta ley de octavas, va a tener relación o tiene relación con todo nuestro proceso, con todo nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a llevar esta corriente del sonido o esta ley de octavas desde el mismo momento en que nacimos, que inhalamos el primer aliento, desde ese preciso momento hasta llevarnos al momento de la autorrealización íntima del ser? Vamos a ver todo este proceso, cómo se va a ver relacionado esta ley
esta corriente del sonido a lo largo de toda nuestra vida. Pero también vamos a ver la relación que guarda, la relación que tiene con las diferentes situaciones del diario vivir, ya sea un trabajo, ya sea iniciar una carrera, iniciar un nuevo proyecto, de igual manera con nuestro trabajo interior, iniciar el estudio de un defecto psicológico, iniciar una práctica, queremos lograr una práctica, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo está relacionado también esta corriente del sonido con estos procesos. Vamos a iniciar en un principio viendo cómo esta ley de octavas está relacionada con el trabajo de la autorrealización íntima del ser. Ahora, veíamos que la ley de octavas, la corriente del sonido, inicia con el primer shock. Y ese primer shock lo hemos recibido todos al momento del nacer. Se da al nacer, al momento de inhalar el primer aliento. Es decir, cuando la chispa, cuando la conciencia, la esencia, ingresa en el nuevo cuerpo físico. Ahí, en ese momento, recibimos el derecho a las 3 primeras notas, al do, re, mi, que corresponden al cuerpo físico, al cuerpo vital. El re corresponde al cuerpo vital y el mi pues al principio de alma, es decir, al principio de alma que nosotros tenemos. No tenemos alma actualmente, hemos hablado, tenemos un embrión, pero se va a ir desarrollando en torno al trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. También, acompañados del cuerpo físico, el cuerpo vital y el principio de alma, tenemos nuestra personalidad. La personalidad pues es el vehículo energético para que los defectos se puedan manifestar, nos permiten el desenvolvimiento en el mundo. Ahora veamos que toda la humanidad se encuentra encerrada o atrapada, por así decirlo, por decirlo de alguna forma, en esta primera parte de la escala. ¿Por qué? Vemos el proceso de nacer, crecer, reproducirnos, envejecernos y morir sin ningún objetivo. Toda la humanidad se encuentra en esta primera parte de la escala. Si no encuentra algo, hasta que no encuentre algo que le permita vencer la primera pausa. Entonces esto nos permite también reflexionar pues de que realmente nosotros, hemos hablado desde el inicio de las conferencias, los seres humanos nacimos con un propósito. O sea, realmente debemos comprender que si la vida fuera como lo vemos acá, nacer, crecer, reproducirnos y morir, ¿qué diferencia tendríamos nosotros con una hormiga? Con cualquier animalito. Realmente nosotros somos una creación superior y tenemos posibilidades superiores. Somos, como lo diría un autor, seres humanos, somos dioses jugando a ser tontos. Tenemos grandes posibilidades latentes dentro de nosotros mismos, grandes fuerzas latentes dentro de nosotros mismos que debemos y podemos desarrollar dentro de nosotros. Pero implica una revolución, implica un trabajo psicológico, un trabajo sobre nosotros mismos. Ahora veamos lo siguiente. Al momento de llegar a mí, hay 2 posibilidades. Se puede seguir subiendo, se puede seguir ascendiendo en la escala. O lo otro es que no venza la pausa, se quede estancado ahí y va a regresar al mismo punto de partida. En el último caso, la ley de entropía nos va a igualar, nos va a inmolar, nos va a igualar en el cementerio. Tendremos que retornar nuevamente, una y otra vez, hasta agotar las 108 existencias del cuerpo físico, sin siquiera darse cuenta, muchas veces sin darse cuenta de que murió, ni saber
¿Para qué vivió? Que es lo más triste. Morir sin haber conocido la razón de la existencia. Entonces, todas las personas que se encuentran en esta primera parte de la escala son los denominados a la luz del Génesis los hombres del tercer día, fascinados con la existencia, hipnotizados y ni siquiera conocen la razón de su existencia. En este estado se encuentra toda la humanidad actualmente. Creemos que tener los ojos abiertos es estar despiertos, pero realmente no es así. Vivimos totalmente con la conciencia dormida, atrapada en los defectos psicológicos. Las personas viven creyendo que perseguir el carro, perseguir una nueva propiedad, perseguir un estudio, la fama, el dinero, el prestigio, es la razón de existir. Ignoramos que la razón de vivir, la razón de la vida del ser humano es lograr la autorrealización íntima del ser, lograr liberar la conciencia en una sola existencia, llegar a conectarnos con nuestra propia conciencia. Esa es la razón de la vida del ser humano, pero se debe conocer. Ahora veíamos que para pasar del mi al fa, seguir avanzando en la escala, para lograr nuestro propósito, necesitamos vencer una pausa, la primera pausa. Y para poderla vencer, necesitamos recibir el segundo shock, que es recibir el conocimiento, recibir las enseñanzas precisas, concisas, para lograr la autorrealización íntima del ser. En el fondo es recibir este mismo conocimiento. Entonces en ese momento, si alguien nos da conocimiento, nuestra vida empieza a tener sentido, empieza a tener razón. Hemos logrado el propósito de nuestra existencia. Por eso las palabras del Maestro Jesús: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 personas que estén buscando un conocimiento, estén buscando una transformación, de 1000, una sola la encuentra. Entonces, pero realmente muchas veces las personas no valoran o no se le ve la importancia que tiene este conocimiento, la importancia que tienen estas enseñanzas para nuestra propia vida, para nuestra propia existencia. Simplemente muchas veces, como es gratuito, pues se considera un conocimiento más, muchas veces ni se asiste, a veces las escuchamos, a veces no, y no vemos el gran valor que tiene este conocimiento y lo afortunados que somos al recibirlo. Pero ya lo hemos visto, al recibir el conocimiento, al recibir las enseñanzas, se nos abren dos posibilidades: el camino del práctico o el camino del creyente. Realmente, si queremos nosotros seguir ascendiendo a través de esta ley de octavas, a través de esta escala musical, necesitamos irnos por el camino del práctico, ir comprobando, ir experimentando cada una de las enseñanzas, ir comprobando la liberación de la conciencia, ir eliminando los defectos psicológicos. Producto de la muerte psicológica, iremos rescatando conciencia. Esa conciencia rescatada la iremos impregnando en la columna vertebral, creando los cuerpos existenciales del ser y sacrificándonos por la humanidad. Ese es el camino del práctico, verdaderamente ir comprobando las enseñanzas por nosotros mismos en nuestra propia existencia, en nuestro propio trabajo. Cuando practicamos, realmente nos permite valorar estas enseñanzas, valorar este conocimiento. Si lo volvemos creencia, en el fondo vamos a seguir estancados en la primera parte de la escala. Por más que ya tengamos conocimiento de causa, conocimiento de para qué es la vida, pero si no lo empezamos a aplicar, vamos a seguir estancados en esa primera parte de la escala. Y tarde que temprano, la ley de entropía nos va a igualar y nos va a llevar al Tártarus, a la muerte. Ahora vemos la otra frase del Maestro Jesús: de 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 personas que pudieron llegar a este conocimiento,
a estas enseñanzas, uno lo empieza a comprobar, lo empieza a experimentar, empieza a trabajar sobre sí mismo. Y realmente de esa forma es que nosotros vamos a ir experimentando los cambios, vamos a ir comprobando los cambios dentro de nosotros. Ahora, se tendrá que iniciar a trabajar, iniciar el trabajo psicológico, eliminar el yo fornicario, prender el fuego, rescatar el fuego sagrado para iniciar la creación de los cuerpos existenciales del ser. Vamos a iniciar a trabajar en el Fa, Sol, La, que corresponde a la creación del cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal solar. Entonces, o viéndolo de otra forma, pues implica hacer la primera montaña para convertirnos, llegar a convertirnos en hombres del sexto día según el Génesis, a la luz del Génesis. Entonces, pasar por este proceso del Fa, Sol, La, implica la realización de la primera montaña, que es el Génesis, la creación de los cuerpos existenciales del ser, convertirnos en verdaderos dioses, hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, o hombres verdaderos. Pero vamos a ver que realmente no se ha convertido en un Dios. Falta terminar, culminar el proceso. Es necesario vencer la segunda pausa. Ahora veíamos que vamos a encontrar una segunda pausa. Necesitamos pasar de la al sí. Necesitamos vencer esa segunda pausa. Pero entonces, para vencer esa segunda pausa, se debe dar el tercer shock. Vamos a ver que en ese proceso del trabajo, cuando se está culminando el cuerpo mental y se está empezando a crear el cuerpo causal, se va a dar esta pausa, ¿sí?, que corresponde a la elección de caminos. Se debe elegir entre el camino directo, entre el camino estrecho y difícil, pero que nos va a llevar al seno del Padre, y el camino del nirvana, que nos va a llevar a estancarnos, nos va a llevar a perder todo el avance y nos va a llevar nuevamente a la muerte. Entonces, nos debemos elegir, el iniciado debe elegir el camino directo, el camino estrecho y difícil, para poder vencer la segunda pausa. Ese es el tercer shock. Por eso se habla, lo hablaba el Maestro Jesús, de 1000 que me siguen, uno es mío. De 1000 que han iniciado a trabajar, uno elige el camino directo, el camino estrecho y difícil. Vemos que hasta este punto, aún así, nos falta vencer esa tercera pausa. Entonces, para aclarar, este proceso corresponde a la segunda montaña. Corresponde a todo el trabajo de la segunda montaña, el nacimiento de nuestro Cristo interior, la Navidad, lograr la Navidad del corazón. Van a ser nuestro Cristo interior y se va a ir desarrollando en el proceso de la segunda montaña en torno al trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, en este proceso se va a dar el proceso de muerte y resurrección. Se necesita dar este proceso de muerte y resurrección para poder vencer la tercera pausa. De lo contrario, pues no vamos a poder avanzar y lograr el nacimiento segundo. Entonces, para que se dé ese proceso, se debe dar la muerte de los yoes causa. Y la muerte de los yoes causa se da a mano de nuestro Cristo interior. Él es el Salvador de mundos. Él es el que nos va a permitir liberar totalmente la conciencia. Entonces, este proceso de la ley de octavas implica finalizar la segunda montaña
y empezar la tercera montaña. Entonces vemos que cuando una persona logra avanzar del do inferior, que fue desde donde vimos, desde donde el inicio, desde inhalar el primer aliento de vida y ascender hasta el do superior, es decir, llegar hasta el proceso de la tercera montaña, llegar a culminar el trabajo, a eso se le llama el nacimiento segundo, ¿sí? Verdaderamente ese es el nacimiento segundo, poder nacer en las dimensiones superiores de la conciencia. Ese nacimiento sería en el fondo pues hacernos resurrectos. Y realmente esta alternativa está abierta para todos los seres humanos. Esto no es para seres especiales, no es para ciertas personas, es para todos. Realmente todos los seres humanos tenemos las mismas posibilidades y todos podemos lograr la autorrealización íntima del ser. Pero implica esfuerzo, implica un trabajo serio sobre nosotros mismos, querer avanzar. Lo acabamos de ver, realmente no es un trabajo sencillo, pero no imposible, no es imposible. Y todos los seres humanos podemos lograrlo, mediante el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, aplicándolo correctamente, sabiamente, este proceso. Ahora veamos la relación de los 3 factores de la revolución de la conciencia con cada proceso, con cada montaña. La primera montaña es la creación de los cuerpos existenciales del ser, la recuperación de las aguas, es el génesis. ¿Por qué el génesis? Porque es que tenemos que crear los cuerpos solares, no los tenemos que crearlos en base al sabio uso de nuestra energía creadora sexual. Una vez se da todo el proceso que veíamos hace un momento, se da la elección de caminos, escogemos el camino directo, iniciamos el proceso de la segunda montaña, que es la montaña del morir. ¿Del morir por qué? Porque acá va a morir la causa del error. Van a morir los yoes causa, los 7 pecados capitales que se llaman también. Es la eliminación de los defectos a la mano de nuestro Cristo interior. El fuego electrónico es el único que tiene la capacidad de erradicar de nuestro interior nuestra naturaleza egoica. Es el apocalipsis, es el fin por el fuego crístico, ese fuego cristónico. Y la tercera montaña, que es el proceso del sacrificio por la humanidad, que implica pues conseguir un discípulo. Y entonces vemos cómo desde el inicio o el proceso de la primera montaña hasta la tercera montaña, ahí veíamos todo el proceso de la ley de octavas, cómo tenemos que ascender desde ese do inferior, que nacimos como cualquier hijo de vecina, con la conciencia dormida, y mediante el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, llegamos a ese do superior. Llegamos a ese estado superior de conciencia, logramos el nacimiento segundo que el Maestro Jesús le enseñaba a Nicodemo. El Maestro Jesús le decía que teníamos que nacer por segunda vez. Y Nicodemo, pues, con la conciencia dormida, igual que todos nosotros, que toda la humanidad, decía, ¿cómo, Maestro, que tengo que ingresar nuevamente al vientre de mi madre para volver a nacer? Desconocía que se refería a todo este proceso, era lograr el nacimiento segundo, es decir, lograr nacer en las dimensiones superiores de la naturaleza. Y ahí vemos cómo podemos utilizar correctamente, sabiamente, la ley de octavas para poder lograr nuestro propósito. Ahora veamos, antes de avanzar y ver la ley de entropía, cómo esta ley de octavas o la corriente de la vida tiene relación con los diferentes procesos, con los diferentes trabajos del diario vivir. Digamos, queremos estudiar determinada carrera.
Entonces, iniciamos con un shock. Se da el primer shock, que es como el aliento, como el ánimo. Oiga, sí, me hablaron de, digamos, la carrera de ingeniería y qué carrera tan interesante, hermano. Me gusta mucho, quisiera iniciar y siente esa fuerza. Entonces va, ahí recibe derecho a las 3 primeras notas, al do, re, mi. Entonces iniciará, bueno, se inscribe a la universidad, comienza a estudiar, va avanzando en los primeros semestres. Hay cierta dificultad allí, pero entonces va a encontrar, si quiere seguir avanzando, va a encontrar la primera pausa. Entonces ahí vienen las dificultades. Ya empiezan las carreras, perdón, las materias difíciles, empieza a dificultarse un poco, de pronto empieza a faltar el dinero, ya falta dinero para pagar el siguiente semestre, de pronto dificultades en la casa que pues afectan el desarrollo en la universidad. ¿Y qué sucede? Realmente si quieres seguir avanzando, si quieres seguir subiendo, pues tiene que vencer esa segunda pausa, perdón, esa primera pausa, tiene que vencerla. Y realmente si la vence, si dice, no, pues yo voy a seguir para adelante, no importa, a pesar de las dificultades, pues hace un esfuerzo superior para vencer todo eso. Entonces, bueno, si está más difícil, pues estudia más, se prepara más, le dedica más tiempo, busca la manera de poder solucionar esas dificultades económicas que tiene y sigue avanzando. Entonces va a poder seguir avanzando en la escala. Y así, pues de igual manera, va a llegar, digamos, al final de la carrera, termina la carrera, pero bueno, viene una segunda pausa, que es, digamos, la tesis. Tiene que hacer sus, sus prácticas. Entonces ahí viene la segunda pausa, las dificultades, no encuentra dónde hacerlas, no le pagan donde las va a hacer las prácticas, o dificultad para hacer la tesis. Pero a medida que se va superando esas cuestiones, uno va a poder lograr llegar a su objetivo y va a llegar con más fuerza que si, digamos, se entregara, simplemente dijera, no, esto está muy complicado, no, eso, qué cuentos, eso yo me salgo, ¿sí? Y se sale y pues pierde la fuerza, no avanza. Entonces vemos que la persona que pues se niega a las dificultades, las trasciende, pues puede seguir ascendiendo. Entonces vamos viendo la relación de esta ley de octavas en nuestro propio trabajo. Ahora, bueno, en relación pues a las cosas del diario vivir, lo mismo lo podríamos ver con un negocio, cualquier negocio, montar una tiendita, montar un nuevo emprendimiento. Está el ánimo, empieza a trabajar, pues vienen las dificultades, épocas de ventas bajas, vienen las deudas, etcétera, etcétera, no nos pagan. Pero si la persona está dispuesta a vencer esa pausa, pues podrá seguir avanzando y avanzará con más fuerza, avanzará con más sabiduría, porque es que ya sabe cómo trascender esas situaciones difíciles. Ya sabe, bueno, tales meses son duros y sabe cómo trascenderlos, cómo trasegar ese camino hasta lograr su propósito. Y lo mismo sucede en el proceso del trabajo interior. Digamos, en el proceso de la eliminación de un defecto psicológico. Recibe uno el primer shock. Se sucede cuando, digamos, estamos en autoobservación y descubrimos un defecto psicológico. Uno siente que hay un ánimo, una fuerza muy especial que nos lleva a querer estudiar ese defecto, a quererlo eliminar. Y si nosotros lo aprovechamos, pues vamos a iniciar el trabajo. Vamos a iniciar el trabajo de meditación, de estudio, de muerte psicológica durante el día, la muerte en marcha. Pero va a llegar una pausa. Van a llegar las pruebas,
de pronto nos sentimos abatidos, sentimos que encontramos un punto en el que no sabemos para dónde coger, no sabemos cómo seguirlo estudiando, nos sentimos perdidos. Pero si logramos vencer esa pausa, avanzaremos con más fuerza, con un plus superior, con una fuerza superior que nos va a permitir seguir avanzando hasta llegar a nuestro propósito, lograr pues la eliminación de ese defecto psicológico. Entonces veíamos, ahí podemos ver también cómo iniciamos desde un do inferior, que digamos era el yo de la ira, el yo del rencor, del resentimiento, el yo fornicario, lo podremos ver ahí también, y cómo por medio del trabajo, por medio de negarse a sí mismo, por medio de propios esfuerzos, de sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, pues va a ir avanzando poco a poco hasta llegar al do superior, que en este punto, en este caso, es lograr liberar la conciencia, lograr eliminar ese defecto psicológico. Pero realmente todo requiere de transformaciones, de sacrificios verdaderamente. Entonces, vamos a ver ahora pues la ley de entropía. Porque ¿qué sucede? Vamos a ver la relación que tiene, porque cuando pues nosotros no vencemos esas pausas, ¿qué sucede? Pues nos estamos entregando a la ley de entropía, a la ley de igualación. Vemos que esta ley de igualación, esta ley de entropía, lo vemos en toda la creación misma. Veámoslo con este caso de la olla de agua caliente con una olla de agua fría. Si tenemos una olla de agua caliente y le ponemos una olla con agua fría, ¿qué va a suceder? Vemos que la olla de agua caliente no va a calentar a la otra. Sucede totalmente lo contrario. El agua fría, tarde que temprano, va a tener su efecto sobre el agua caliente. Y ambas van a terminar iguales. ¿Sí? Entonces acá vemos realmente un proceso pues muy interesante. O sea, ¿el fuego qué es? El fuego también en este caso pues tiene un proceso simbólico. El fuego es el que le permite el calor y le permite estar caliente al agua, a la olla. Pero ese fuego, viéndolo en torno al trabajo interior, es el mismo trabajo. Es estar trabajando en los tres factores de la revolución de la conciencia, estar negándose a sí mismo, luchar por no entregarse a sus defectos psicológicos, estar trabajando en la creación de los cuerpos existenciales del ser, sacrificándose por la humanidad, dictando, entregando volantes, preparándose, estudiando las conferencias. Ese es el fuego. Ese es el fuego que nos permite estar calientes, que nos va a permitir seguir ascendiendo en la ley de octavas. Pero ¿qué pasa si ese fuego se apaga, si dejamos de practicar, si dejamos de trabajar en los tres factores? Se apaga el fuego y nos enfriamos y vamos a quedar iguales a toda la humanidad. Es importante que nosotros comprendamos esto, que comprendamos este aspecto, ya que toda la humanidad, actualmente absolutamente toda la humanidad, está metidos bajo el camino de la entropía. ¿Por qué? Porque es que no trabajan sobre sí mismos. Entonces todos están iguales. Y realmente, si uno no trabaja sobre sí mismo, pues la ley de entropía nos va a igualar a todos. Por eso vemos que si no nos revolucionamos, pues cada vez nos vamos volviendo más tontos. O sea, el cuerpo físico se va volviendo más débil, más propenso a enfermedades. Realmente no se desarrollan en ese estado, no se desarrollan nuestras capacidades interiores. No se manifiesta la conciencia, sino que se manifiestan cada vez más los defectos psicológicos. Por eso nos volvemos más tontos, más débiles, más propensos a las adversidades. Todos iguales, absolutamente iguales. Vemos, por ejemplo, en una discoteca, en una fiesta, o en una casa, o en un trabajo, pues todos son iguales, todos hablan de lo mismo, del nuevo celular, del partido de fútbol,
etcétera, etcétera, pero no hay ninguno que esté trabajando por la conciencia, que busque trabajar por la conciencia. Entonces, como no hay un trabajo sobre sí mismos, pues todos los órganos del cerebro, los centros de la máquina humana se van atrofiando hasta que tarde que temprano esa ley de entropía nos iguala en la muerte, en el Tártaros. Y vemos, no sé si se hayan fijado, cómo la ley de entropía pues nos inmola a la gente. Podemos enterrar a un rico, pueden enterrar a un rey, a un príncipe, lo pueden enterrar en un ataúd de oro, pero de igual manera, en el mismo momento murió, enterramos a un indigente en un cajón normal, una sepultura de madera o incluso, digamos, una bolsa. Que tarde que temprano, por muy bonita que sea la sepultura, ambos terminan iguales de huesudos. La ley de entropía nos igualó, la muerte nos igualó. Entonces vemos que todas las cosas están marcadas bajo la ley de entropía. En todo se encuentra la ley de entropía. Por ejemplo, en dos frutas. Digamos una fruta muy madura, casi dañada o dañándose, al lado de una fruta fresca, al lado de una fruta buena. La fruta buena no va a volver buena a la que ya está dañada. Vemos que sucede totalmente lo contrario. Poco a poco la va pudriendo también hasta que se daña. Eso es un ejemplo claro de esta ley de la igualación o esta ley de la entropía. Vemos que lamentablemente está latente en toda la humanidad, en todo el planeta Tierra, cómo los mares van siendo convertidos en basureros. Todo se va igualando, ¿sí? ¿Por qué? Porque como pues no hay un trabajo, la gente no está trabajando sobre sí misma, no se niega, no hay un trabajo interior, pues todo tiende a degenerar. Como hablamos, como hemos venido viendo en el transcurso de las conferencias, realmente nada, ningún proceso, ninguna transformación es posible sin un trabajo. Nada, absolutamente nada. Debe haber un trabajo, debe haber un esfuerzo para que haya una transformación, para que haya un cambio, ¿sí? Digámoslo, no podríamos dejar de ser iracundos si no lo eliminamos, si no eliminamos el defecto psicológico. ¿Qué pasa? Si no lo eliminamos, pues nos vamos a volver cada vez más iracundos, más groseros, vamos a aprender más groserías, cualquier cosa nos va a alterar, hasta que tarde que temprano ese defecto psicológico nos llevó a la muerte. Y lo mismo sucede pues con la misma creación, con el planeta. Como vemos como los ríos terminan contaminados, los peces moribundos, las atmósferas contaminadas por el smog, los frutos de la tierra adulterados, y ahí encontramos la ley de entropía. Y realmente, solo mediante la transformación es posible vencer la ley de entropía. Pero vemos que para transformarnos implica sacrificios, incluye sacrificios. No podría haber una transformación si no hay un sacrificio. Eso realmente es impostergable. Realmente, si uno sacrifica sus deseos sexuales, sacrifica la fornicación, el gusto por fornicar, por eyacular la energía, por medio de otra fuerza, se cristaliza en esos poderes en la creación de los cuerpos existenciales del ser. Ese sacrificio de negarse al deseo de eyacular, al gusto, etcétera, etcétera, lo va a llegar a un estado superior de conciencia, a la creación de los cuerpos existenciales del ser. Si uno sacrifica la ira, pues aparece la mansedumbre. Si sacrifica la codicia, las ansias de dinero, la codicia insoportable, nacerá en nosotros el altruismo. Pero realmente, para que haya una transformación, pues implica un sacrificio. Es necesario que nosotros lo veamos. Incluso pues eso sucede pues en las mismas cosas del diario vivir.
Digamos, una persona que consiguió una casa, ¿cómo la consiguió? Con sacrificio, ¿sí? Negándose de pronto a los gusticos, ¿no? Que vamos a salir de paseo los fines de semana, que vamos a gastarnos esto, lo otro. No, tuvo que hacer un sacrificio, negarse a esas cosas para poder construir su casa, hasta que la construyó. Pero fue en base a sacrificios. Lo mismo una propiedad, un carro, un estudio. Pero de igual manera y muchísimo más trascendental e importante con el mismo trabajo interior. Si queremos erradicar esas conductas nocivas que nosotros cargamos en nuestro interior, implica sacrificios. Si realmente queremos eliminar el yo fornicario, pues necesitamos un sacrificio, sacrificar el yo mirón, sacrificar al yo de la pornografía, al yo masturbador, al yo coqueto, al yo conquistador, etcétera, etcétera. Sacrificar todos esos aspectos para poder liberar la conciencia y se dé ese proceso de transformación y poder vencer la ley de entropía. Ahora veamos, si se sacrifica la envidia, se manifestará la filantropía, el deseo de trabajar por el prójimo, la alegría del bien ajeno. Pero no puede haber transformación, no podemos pasar de este estado, de la envidia, con la conciencia dormida, totalmente identificados con los defectos psicológicos, no podríamos pasar a este estado de conciencia si no hay sacrificio. Como hablamos, no se trata de aparentar, se trata de cambios verdaderos, de cambios de fondo y implican sacrificio. Ahora veamos un ejemplo para que comprendamos de una mejor manera este caso de la entropía. Digamos, vivimos en una casa con nuestros familiares o con nuestros amigos o nuestro lugar de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? A todos les gusta tomar, a todos les gusta estar de parranda, todos los fines de semana salir a tomar, salir a divertirse, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos allí. ¿Qué sucede? Si nosotros no nos sacrificamos, no nos negamos al gusto, al deseo, no estamos trabajando seriamente sobre nosotros mismos, sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, no buscamos negarnos, tarde que temprano esas personas nos van a igualar a nosotros y nos vamos a convertir iguales a ellos. Y vamos a terminar bebiendo, haciendo esto, haciendo lo otro y alejándonos de nuestro propio trabajo interior. Entonces esto nos permite ver que realmente la lucha es constante. ¿Sí? No hay pausa para la lucha, no hay pausa para el trabajo. Porque si pausamos el trabajo, tarde que temprano nos coge la entropía y nos quita la fuerza totalmente, hasta que nos saca del camino. Entonces ahora, de igual manera, pues, si un hombre, si un ser humano, un varón, sacrifica sus impulsos sexuales, el resultado será la creación de los cuerpos existenciales del ser. Pero vemos que para pasar de un estado, podríamos ver, lo podríamos ver en la escala, cómo iniciar desde ese do inferior que inicia uno con ese yo fornicario grande, pero sacrificándose, ¿sí? Sacrificando todos sus gustos, todos sus placeres, pues podrá llegar a ese do superior, que es la creación de los cuerpos existenciales del ser. Entonces ahora, si se sacrifican todos los yoes, si se destruyen, el resultado de ese sacrificio será la energía liberada, que dará origen al hombre interior profundo y se escapa de esa entropía degenerante. Pero entonces la gente no quiere realmente sacrificarse, no comprende lo que es el sacrificio. Muchas veces se ve el sacrificio como, hablamos de sacrificio, se ve como dolor, como sufrimiento, pero realmente tiene un aspecto superior, trascendental. Vemos que en un principio una persona puede empezar a sacrificar sus sufrimientos. Realmente las gentes están dispuestas a sacrificar sus placeres,
hasta sus vicios, su dinero, todo. Realmente estarían dispuestos. Y qué valioso, realmente es muy importante. Pero los sufrimientos y dolores es distinto. Aunque parezca difícil de entender, difícil de creer, es así. No queremos sacrificar nuestros sufrimientos. Nos gusta sufrir. Tenemos placer en el dolor, en el sufrimiento. Sabemos que una persona se siente orgulloso de todo lo que sufrió. Digamos, una persona llena de dinero habla con orgullo, no, es que yo sufrí mucho, yo pasé hambre en las calles, viví debajo de un puente y vive orgulloso de eso. No está dispuesto a sacrificarlo, a dejarlo atrás, a eliminarlo. Entonces, si se empiezan a sacrificar los sufrimientos, se puede dar un gran paso para vencer la ley de entropía. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo así que uno no quiere eliminar el sufrimiento? Digamos, ¿cuánto sufrimiento nos causa el alcohol? Muertes, nos ha causado de pronto muertes de un familiar o un accidente en nosotros mismos, una lesión grave, etcétera, etcétera. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento nos causa la ira. Aún así, vivimos orgullosos de ella, vivimos orgullosos de que es que yo no me dejo, que es que yo hablo así, que es que yo hablo duro, es que yo golpeo a todo el mundo, es que me toca hacerme respetar. Vivimos orgullosos de esos, orgullosos de la fornicación, de la lujuria. Entonces vemos que no queremos dejar el sufrimiento, porque todos esos defectos, todos esos aspectos psicológicos nos causan sufrir. Entonces, ¿quién de ustedes está dispuesto a sacrificar sus sufrimientos? A sacrificarse por la humanidad. Es bueno sacrificarnos por la humanidad realmente, porque es que nos da fuerza, nos da ánimo. Estamos dejando de hacer algo por nosotros mismos o por nuestros propios defectos, estamos dejando de ir al gimnasio, que de ir a un partido, que de dejar de ver la película, dejar de ver la novela, por entregar ese tiempo a la humanidad. Realmente no nos estamos sacrificando para portarnos mal, sino para dar un granito de arena a la humanidad, para ayudar a la humanidad. ¿Sí? Realmente no nos sacrificamos para portarnos mal. No debemos pensar en el sufrimiento jamás. No debemos pensar en ello. Como hablamos, pues, el sacrificio no implica sufrimiento. Y como hablábamos hace un momento, pues muchas veces las personas, la gente, basa sus experiencias en sus sufrimientos, por lo que pasaron, por las amarguras, por las circunstancias, y gozan recordándolos. Como hablamos, no estamos dispuestos a eliminar el sufrimiento. Estamos orgullosos del sufrimiento. Nos gusta sufrir. Muchas veces pues, nos comparamos con otros y decimos, no, es que yo sufrí más que usted. Pasé por esto, pasé por aquí, por lo otro, y nos sentimos grandes en el sufrimiento. Nos sentimos importantes recordando el sufrimiento. Pero estamos dispuestos, debemos estar dispuestos a sacrificarlo todo. Y la energía que resulta de ahí es transformación, porque van a ser realmente un hombre diferente, una persona distinta, varón, mujer, totalmente distinto. Y de esa manera venceremos la entropía, sacrificándonos, para que se dé la transformación, como hablamos. Si somos iracundos, groseros, antipáticos, necesitamos sacrificar todas estas cuestiones. El gusto de gritar, de insultar, para que haya una transformación dentro de nosotros. No hay transformación sin sacrificio. Como hablamos, lo único que actúa mecánicamente son estas leyes. La única que actúa mecánicamente es la ley de entropía, la ley de la involución, que tarde que temprano nos van a llevar a los mundos infiernos, ¿sí? No de la noche a la mañana, como dicen las escuelas pseudoesotéricas, que nos vamos a levantar con la conciencia despierta, que vamos a ser seres iluminados, vamos a ingresar a la quinta dimensión. Falso, erróneo, equivocado. No es así. Nada es gratuito. Si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, los defectos psicológicos van a seguir atrapando conciencia.
y nos vamos a ir degenerando cada vez más, alejándonos cada vez más de la conciencia. Y si queremos evitar eso, necesitamos empezar un trabajo serio sobre nosotros mismos. Necesitamos sacrificar nuestros gustos, sacrificar nuestros placeres, ya que no puede haber transformación sin sacrificio. Entonces, compañeros, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos. Espero el tema haya quedado claro. Si no fue así, si surge alguna inquietud, alguna duda sobre este tema, no duden en escribirnos al WhatsApp, en los comentarios, y vamos a estar atentos a resolver sus dudas e inquietudes. Entonces, muchas gracias, compañeros. Nos veremos en la próxima conferencia, en el tema número 34 de la fase A, que es el centro de gravedad permanente. Muchas gracias, compañeros, y hasta la próxima conferencia.